Ok chicos, buen día, ¿cómo les va? Este videito es para reforzar el tema de movimiento rectilíneo uniforme. Recordemos que se dice básicamente, en resumen, que es un movimiento en el cual yo no tengo cambios de velocidad. Es un movimiento en línea recta en el cual la velocidad no va a variar, por lo tanto la aceleración va a ser cero. Cuando yo analizo este movimiento, yo tengo ciertas definiciones que debería manejar muy bien. Una es la definición de distancia, la otra es la definición de desplazamiento, la otra es la definición de rapidez y por último la definición de velocidad. La distancia se dice que es, en resumen, informalmente, todo lo que un cuerpo se mueve. Es decir, si yo voy del punto A hasta el punto B y hago este circuito, todo eso es la distancia. También se le dice recorrido. Eh, si yo avanzo 5 cuadras y luego regreso 5 cuadras, la distancia es todo lo que yo me he movido. Es decir, 5 que avancé más 5 que regresé serían 10 cuadras. Distancia es todo lo que el objeto se mueve o todo su recorrido. En cambio, el desplazamiento es la distancia más corta y en línea recta desde el punto de salida hasta el punto de llegada. Citando el mismo ejemplo de hace un momento. Si yo parto del punto A y camino 10 metros hasta el punto B y luego regreso esos 10 metros, mi distancia sería 20 metros. La suma de 10 de ida y 10 de regreso. En cambio, mi desplazamiento sería cero, porque la distancia es un escalar. No le considero signos negativos, sino que son valores que los voy a sumar siempre. El desplazamiento es una magnitud vectorial. Tiene signo. 10 que avancé menos 10 que regresé me da por respuesta 0 metros. Entonces, dejemos claro que la distancia es todo lo que el cuerpo se mueve o todo el recorrido, indiferentemente de que sea en línea recta o no. El desplazamiento, en cambio, es la distancia más corta y en línea recta del punto A hasta el punto B. La distancia es una magnitud escalar, no tiene signo, se suma siempre. El desplazamiento es una magnitud vectorial y por ende tiene signo, si avanza positivo, si retrocede negativo. Cuando la distancia y el desplazamiento son lo mismo. La distancia y el desplazamiento son lo mismos si yo me muevo en un solo sentido y en línea recta. Por ejemplo, un móvil tiene que moverse del punto A hasta el punto B y hay 6 metros de distancia. En ese momento, al moverse de A hasta B y llegar aquí, distancia y desplazamiento serían lo mismo. Siempre y cuando el objeto se mueva en línea recta y en una sola dirección, distancia y desplazamiento son lo mismo. La rapidez tiene una relación directa con la distancia y se dice que es la razón entre la distancia y el tiempo. Y la velocidad es la razón entre el desplazamiento y el tiempo. A la rapidez normalmente se la representa con la letra S y como les dije yo, es la razón entre la distancia y el tiempo. La velocidad se la representa con la V y es la razón entre el desplazamiento y el tiempo. El triangulito significa cambio, de eso hablaremos un poquito después, ¿sí? Eh, la rapidez se representa en metros por segundos, en kilómetros por hora, millas por hora, es decir, básicamente una unidad de longitud en la parte superior y una de tiempo en la parte inferior. Dentro del Sistema Internacional de Unidades es metro por segundo. La distancia en metros, en kilómetros
en pies, en pulgadas, en millas, en cualquier medida de longitud. Y el tiempo normalmente es en segundos o en horas. Según el Sistema Internacional de Unidades, normalmente la rapidez es en metro por segundo, la distancia en metro y el tiempo en segundos. Lo mismo sucede con la velocidad, con el desplazamiento y con el tiempo. Son las mismas unidades. La velocidad en metro por segundo, el desplazamiento en metros, el tiempo, como les decía yo, en segundos. ¿Listo? Vamos a hacer un pequeño problema. Ahí me facilitan las dos fórmulas. Como ustedes pueden fijar, no es que sean dos fórmulas en sí, es una sola fórmula, sino que la escribo para la velocidad y la escribo como para la rapidez. Hagamos un problemita pequeño para entender cómo usar esto y cuál es mi proceso para resolver problemas. Dice, un camión se mueve a velocidad constante de 90 kilómetros por hora por una autopista recta. O sea, va en línea recta y en un solo sentido. En este momento, distancia y desplazamiento son lo mismo. Así que cualquiera de las dos variables yo pudiese utilizar. ¿Qué tengo de datos? Tengo tres literales, voy a hacer literal A primero. Un camión se mueve a velocidad constante a 90 kilómetros por hora. Esa de ahí va a ser mi velocidad para mí. 90 kilómetros por hora. Y me pregunta qué distancia recorre en 2 horas. Mi tiempo sería 2 horas. Para el literal A. Cuando las unidades se encuentran en el mismo sistema, esta está en kilómetro por hora y el tiempo en hora, no me hace falta hacer conversiones. Pero si esto estuviera en kilómetros por hora y el tiempo en segundos, necesitaría hacer alguna conversión de promedio. En el literal B, analizaremos esa situación. ¿Ok? Listo. Vamos a continuar. Lo siguiente que yo hago siempre es un dibujo. Normalmente el dibujo se los da el problema y si no se los da, usted lo hace. Dice que es un camión. El dibujo debe ser un dibujo a escala simplemente, solo para entender qué es lo que está pasando y que se está moviendo en línea recta. Lo siguiente que yo hago normalmente al resolver un problema es escribir mi fórmula o mis opciones de fórmula. Para este caso tengo solamente una. La velocidad es igual al desplazamiento sobre el tiempo. Muy bien. Y por último, vendría el proceso o la resolución. Para el literal A, ¿qué tengo en el literal A? Tengo mi fórmula, que la voy a volver a escribir, esta vez sin las flechitas y sin el triangulito. Recuerdo que luego les voy a decir cuándo uso el triangulito, que significa cambio o diferencia entre final e inicial. Dice que la velocidad es 90, el desplazamiento lo desconozco y el tiempo es 2 horas. Yo no acostumbro poner las unidades porque luego a ratos se confunden. Por eso para mí arriba fue importante recordarles en qué unidad va cada variable, ¿no? El 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar y en ese momento 90 por 2 me da 180. Y como estoy hablando de un desplazamiento y estoy en kilómetros y horas, esto sería kilómetros. Y he terminado mi literal A. Luego respondemos todo. Para el literal B, me pregunta a mí, ¿qué distancia recorre por segundo? ¿Qué distancia recorre por segundo? Entonces, lo único que me está pidiendo a mí es que esos kilómetros por hora, yo lo exprese en kilómetros por segundo para saber cuántos kilómetros recorre por segundo. Entonces, yo voy a hacer una conversión, kilómetros sobre hora por, el kilómetro no lo voy a convertir, es la hora. Una hora tiene 3600 segundos, tacho horas, y lo último que me va a quedar hacer a mí es dividir 90 dividido para 3600. Eso me da por resultado 0.025 kilómetros por segundo. Eso es lo que él recorre por cada segundo. Como les dije yo, distancia y desplazamiento es lo mismo porque estamos en un movimiento en línea recta y en un solo sentido. Decirme qué distancia recorre es lo mismo que decirme qué desplazamiento recorre por segundo. Al convertir en segundo, yo sé que recorre 0.025 kilómetros
por segundo. Por último, el literal C me preguntaría cuánto tardará en recorrer 10 kilómetros. Esta vez me va a dar el desplazamiento y me dice que son 10 kilómetros, lo añado a los datos. Y lo que voy a hacer yo en este momento es como que resolviera otra situación. Y me dice, ¿cuánto tardará? ¿En qué tiempo va a recorrer 10 kilómetros? Ya no voy a utilizar el tiempo de literal A. Es como que fuera a ser otro problema. Tengo 90 kilómetros por hora de velocidad, tengo un desplazamiento de 10 kilómetros y quiero saber cuánto se demora en recorrer. Voy a volver a escribir la fórmula aquí para poder hacer el reemplazo y entender que la velocidad seguirá siendo 90, el desplazamiento ahora va a ser 10 y lo que estoy buscando es t. T pasaría al otro lado a multiplicar, luego el 90 pasaría a dividir, simplifico, y al dividir 1 dividido para 9 me da por respuesta 0.11 horas, porque les recuerdo que seguía trabajando en kilómetros y en horas, ¿no? Utilicé los 90 kilómetros por hora de la velocidad, los 10 kilómetros de distancia o desplazamiento y por último, lo que estoy obteniendo de respuesta es 0.11 horas. Entonces, esta de aquí sería mi respuesta de literal C. Ahora, les decía yo que todo problema debe tener una respuesta. Respuesta de literal A, respuesta de literal B y la respuesta de literal C. La respuesta literal A era ¿a qué distancia recorre en 2 horas? Recorre 180 kilómetros en 2 horas. Literal B, ¿qué distancia recorre por segundo? Recorre 0.025 kilómetros por segundo. Se lo podemos escribir así o se lo podemos escribir de esta manera. Por segundo. Y por último dice, ¿cuánto tardará en recorrer 10 kilómetros? Tardará 0.11 horas en recorrer 10 kilómetros. A futuro, cuando vayamos avanzando en clases, entenderán cuál es la importancia de saber responder un problema. Es un problema sencillo y parece muy obvio las respuestas, pero hay ocasiones en que yo resuelvo un problema y no entiendo qué es lo que he hallado o qué es lo que he calculado o qué es lo que me han pedido. Espero el video les sirva como para reforzar lo que hemos visto en clase. Pasen bien, cuídense.